Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana abordamos las últimas noticias en la guerra de Ucrania, cuando se están a punto de cumplir 3 años. Varios países aliados, entre ellos Estados Unidos, han aprobado que se usen misiles de largo alcance para atacar territorio ruso y Moscú ha utilizado por primera vez un misil hipersónico, mientras la Unión Europea asegura que seguirá apoyando a Kiev, cueste lo que cueste. Analizamos estos últimos acontecimientos y sus consecuencias en los próximos meses con los eurodiputados Antonio López Istúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Muy buenos días. He echado de menos que lo de los misiles fue en respuesta a las tropas surcoreanas y a los misiles surcoreanos que ahora están nutriendo también las arcas rusas. De eso precisamente vamos a hablar ahora y con Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialdemócrata. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Pues ya que lo mencionabas, Antonio, la guerra en Ucrania está a punto de cumplir su 3er año, pero en las últimas semanas hemos visto muchos cambios con las tropas norcoreanas ya en territorio ucraniano. Estamos en una nueva fase de la guerra, tal y como aseguró una resolución la semana pasada el Parlamento Europeo. Estamos ante una nueva fase, pero una fase también más peligrosa. Sí, porque peligrosa siempre en las guerras hay siempre esa posibilidad, ¿no? Pero en este caso particular, sobre todo porque la gran potencia Rusia empieza a dar muestras de desgaste. Frente a una invasión inicial que parecía que se iba a comer el país, Ucrania, en 3 días, luego la realidad ha sido otra. Ahora ya el llamamiento a tropas surcoreanas, en fin, nos indica claramente lo que está pasando en Siria, que aprovechando los rebeldes ahora la debilidad rusa y la falta de presencia, porque está concentrando todos sus medios en la guerra con Ucrania, la toma de parte de Kursk por parte de los ucranianos, indican a todas luces pues, que el régimen de Putin pues, en este momento está sufriendo un fuerte desgaste. Humanamente, pues creo que las cifras, no me acuerdo, pero rondan los 300.000 o 400.000 soldados rusos muertos en esta guerra. Y también en cuanto a material, ahí está Irán prestando, ¿no?, drones, etcétera, etcétera, ¿no?, y los surcoreanos y todo el que esté por ahí, que sea régimen, por supuesto, dictatorial, apoyando a Putin, ¿no? En fin, cuando una de estas grandes potencias demuestra esa debilidad, pues claro, se pueden esperar muchas cosas, desgraciadamente. Nacho, Estados Unidos ya permite atacar a Rusia con sus misiles de largo alcance. Reino Unido y Francia están abiertos a ello, Alemania en absoluto, y menos aún con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pero Rusia asegura que esto escala aún más el conflicto. ¿Es cierto o no? La escalada está siendo por el momento controlada. El problema al que se refería Toro es una escalada de repente sin control y responde a nuevas circunstancias sobre el terreno, como la presencia de soldados de otras nacionalidades y la presencia, que ya era habitual, de medios militares prestados o vendidos a Rusia por regímenes amigos. Lo que está haciendo la Unión Europea es adaptarse a cada momento, y también lo hace Estados Unidos. Y quiero recordar una cosa que es importante, porque a veces la información que llega a los ciudadanos europeos no es del todo completa. Los misiles que Ucrania puede utilizar en territorio ruso van a serlo siempre con objetivos militares legítimos, a diferencia de Rusia, que está atacando, y lo dice la resolución del Parlamento, en todo momento infraestructuras civiles, infligiendo daño a los civiles de una manera completamente fuera de cualquier norma, incluso del derecho de la guerra. Por tanto, sí, la Unión Europea y los aliados occidentales nos estamos adaptando a nuevas realidades sobre el terreno. La más evidente es presencia de militares extranjeros, pero el sentido de nuestra decisión es exactamente el mismo. Cuando dijimos hace ya muchos meses, cueste lo que cueste, y que nuestra solidaridad es inquebrantable, nos referíamos a esto. En cada fase de la guerra tenemos que adaptarnos para que nuestra solidaridad tenga diferentes aspectos para cubrir las necesidades de Ucrania. Precisamente una de las razones que se argumentan para permitir que se utilicen este tipo de armas es afianzar, ¿no?, una posición de fuerza por parte de Ucrania ante unas futuras negociaciones con Rusia, pero después de casi 3 años las fuerzas siguen sin equilibrarse. Antonio, antes comentabas, Rusia ahora mismo no está tan fuerte como esperaba en un principio, pero aún así esa posición de fortaleza por parte de Ucrania aún no ha llegado, porque sigue pidiendo también más armas, más ayuda. ¿Es posible que
esta posición de fuerza no llegue nunca o tarde mucho más? Es que estamos lógicamente, hombre, si vemos en el mapa la pobre Ucrania, ¿no? Comparado con la potencia rusa, pues claro, es mucho menor, ¿no? En capacidad humana, en capacidad logística, ¿no? Y necesita toda la ayuda del exterior. Yo siempre he dicho una cuestión, cuando aquí estamos en Europa discutiendo si ejército europeo o no, digo, ¿para qué? Si ya tenemos un ejército europeo, que es el ejército ucraniano, que está luchando porque las fronteras rusas de Putin, no de los rusos, porque hay una oposición rusa, hay una oposición democrática, yo me refiero siempre al régimen. Esas fronteras no pueden estar tocando con la Unión Europea porque sería para nosotros desastroso. Lógicamente esa batalla la están dando por nosotros, con lo cual toda ayuda que sea necesaria, se mencionaba antes el caso alemán. Hombre, el canciller Olaf Scholz, a pesar de las elecciones en ciernes, hoy ha prometido recientemente esta semana 650 millones de ayuda militar a los ucranianos, también más tanques Leopard y más armamento, ¿no? Con lo cual, yo creo que cuando Trump jure su cargo en enero, los europeos tenemos que ser muy conscientes que muy probablemente vamos a tener que asumir mayores responsabilidades en esta contienda. Desgraciadamente, lo digo, pero es así, pero nos va a tocar aportar, desde luego, mayor parte a nuestros amigos ucranianos que están sufriendo en primera línea del frente y que, lógicamente, tienen también ellos un desgaste humano y tecnológico evidente, siendo una potencia mucho menor que ha sido invadida. Precisamente esto me lleva a la siguiente pregunta. Donald Trump es probable que reduzca la ayuda a Ucrania. Veremos qué es lo que va a ocurrir, pero prácticamente esto haría que la Unión Europea sea la principal ayuda a Ucrania. Y este escenario, como comentaba Antonio, es posible y hay la voluntad de los países, es muy complejo. Yo querría decir algo en relación con su idea del equilibrio. La primera guerra ya la perdió Putin, era la guerra de los 3 días, tomar Kiev, poner un gobierno títere y largarse. Esa guerra ya la perdió. Y en esa guerra, sorprendentemente para todos y con ayuda, Ucrania aguantó lo que seguramente muy pocos analistas hubieran predecido que iba a pasar. Aguantar la guerra de 3 días de Putin se ha convertido en una guerra de 3 años y eso es muy costoso para Rusia, como demuestra la necesidad evidente de ayuda de fuera. En relación con Trump, en primer lugar, el carácter impredecible de algunas de las políticas de Trump siempre va a estar ahí. No sabemos si el contacto directo con una administración de seguridad que es muy sólida y que tiene mucha tradición puede seguramente moderar esos impulsos electorales de resolver la cosa en 4 días. Si la forma de resolver la cosa en 4 días es santificar la injusticia, es decir, si la forma americana de la administración Trump de resolver el problema es ustedes tienen que rendirse, un discurso que se oye aquí en el Parlamento, ayer mismo un colega dijo, bueno, es que Rusia es imbatible, ustedes tienen que rendirse. Si de la ecuación desaparece que esto es una guerra injusta, la Unión Europea está perdiendo parte de su alma y por tanto nosotros tenemos que distinguirnos de la administración americana si realmente van a una petición de simple rendición. Tenemos que resistirnos porque eso no es solo un problema para Ucrania, es un problema para el mundo. Porque cualquiera que tenga poder considerará que está autorizado para invadir, para mantener un espacio de seguridad propio, para mantener políticas imperialistas, y eso será un problema para todos. Por tanto, yo creo que no se trata solo de Ucrania y Trump, se trata de si el mundo que queremos para nosotros y nuestros hijos es un mundo regido por el derecho internacional, en el cual si hay una violación del derecho internacional tiene que haber consecuencias. Y la Unión Europea está porque el mundo se rija por el derecho internacional y no por la ley del más fuerte. Si puedo añadir sobre Trump, hace poco hablaba con alguien que formará parte de su administración, no voy a desvelar el nombre, evidentemente, le perjudicaría el comentario, pero es decir, lo que hablabas tú, Nacho, de la impredecibilidad del personaje, ¿no? Me decía, mira, no sabemos si bombardeará Teherán o construirá hoteles en Teherán, ¿no? Es decir, el personaje es así, ¿no? En fin, con lo cual, pues a partir de enero, pues vamos a tener que estar muy atentos, ¿no? A lo que pueda ser una acción o la otra. Sí decir una cosa, Trump puede a lo mejor reducir tal vez la contribución americana, pero no puede permitirse el lujo de que Ucrania caiga. Sería un desastre sin paliativos para Estados Unidos, para él y para el mundo occidental. Con lo cual, a la verborrea clásica también del personaje y sobre todo electoral, yo añadiría un poquito, digamos, de tranquilidad al ver cómo va, efectivamente no va a resolver el problema en 72 horas, pero bueno, ver por dónde tira.
No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría preguntaros por la cuestión de las sanciones, porque hay resultados mixtos, ¿no? Vemos el rublo sí que tiene un impacto, esto en una devaluación de su moneda, pero la economía en Rusia de alguna forma sí que está aguantando en gran parte por la ayuda de terceros países. ¿Fallan las medidas diplomáticas en un conflicto como este? ¿Hay que hacer algo más que sanciones, Nacho? Bueno, yo creo que las sanciones, a pesar de la retórica de Rusia y de los prorrusos en Europa, de que Rusia aguantará de todas formas, se contradice con la realidad que estamos viendo. ¿Por qué necesita soldados norcoreanos? ¿Por qué necesita armas de China? ¿Por qué necesita armas de Irán? Obviamente porque 3 años de guerra, cuando su planeamiento, y algún día se publicarán los informes que tenía Putin encima de la mesa para decir vamos a Ucrania, era una guerra relámpago de 3 días, de 4 días, de 1 semana y se acabó. Inevitablemente no estaban preparados para 3 años de guerra, como lo demuestran los hechos. Por tanto, las sanciones están teniendo efecto. No nos dejemos engañar por la propaganda prorrusa en Europa, que es una propaganda que está aquí en los grupos de extrema derecha, que está en los medios de comunicación, que está en las redes sociales de los países de la Unión Europea. Rusia está sufriendo enormemente el coste de las sanciones y por eso tenemos que ser muy exigentes con que no haya circunvención de las sanciones, con que no haya nadie ayudando de una manera oculta a Rusia o con productos que en primera vista no pueden ser de uso militar, pero son de doble uso y pueden ser utilizados. Por tanto, presión con los países que están saltándose las sanciones y permitiendo que desde sus fronteras vayan productos que pueden tener un uso militar a Rusia y mantener la presión mediante las siguientes rondas sucesivas, porque es obvio que está teniendo efecto las sanciones. Antonio. Totalmente de acuerdo con Nacho. Es más, yo voy un poco más allá. Me imagino de lo que tú también sabes con el tema de las sanciones. Y yo soy tremendamente partidario. Es el arma más efectiva, más allá de la diplomacia, que tenemos los europeos y antes de lo militar, en lo cual por ahora nunca nos metemos, y las sanciones son absolutamente necesarias para Putin, para el régimen de los ayatolás en Irán, para Venezuela, en fin, son sanciones que al final se ha observado también que cuando se ha intentado reducirlas, estos gobiernos teocráticos, dictatoriales, lo consideran como una debilidad. En vez de ser un gesto, en muchas ocasiones lo han interpretado como una debilidad, con lo cual yo soy partidario de mantener estas sanciones firmes y efectivamente, sin duda, están afectando al régimen de Putin inevitablemente. Lo que sí hacemos los europeos, creo que a diferencia de americanos muy bien, es que esas sanciones siempre tienen que ir dirigidas a la clase dirigente, no al pueblo, no a la gente que sufra las consecuencias de ello. Antonio, Nacho, nos hemos quedado sin tiempo, pero muchas gracias. Creo que vamos a estar muy pendientes también en estos próximos meses del conflicto. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.